Bienvenidos. Desde el área de matemáticas de Instruimos tenemos muchas cosas que contarles. Hoy vamos a hablar de criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son reglas que funcionan como estrategias rápidas para verificar si un número es divisible entre otro. Recordemos que un número es divisible entre otro cuando su división da exacta. No imaginas lo útil que son estos trucos en la matemática. Los usarás principalmente en la descomposición en factores para la resolución de ejercicios de mínimo común múltiplo, máximo común divisor y raíces. También en situaciones de proporcionalidad y por último, cuando tengas opciones de respuesta y sepas qué esperar de la resolución del ejercicio. Muy bien. Para abordar estos criterios de divisibilidad, estos trucos, los vamos a ver en grupos que tienen cosas en común, que su criterio de divisibilidad está relacionado. Miremos, por ejemplo, los criterios de divisibilidad para el 2, el 4 y el 8. Lo que quiere decir es que vamos a encontrar trucos, reglas, de manera que podamos saber rápidamente si el número es divisible o no. O sea, si la división nos daría exacta o no. Un número es divisible entre 2 si su última cifra es 0 o un número par. Entonces, para verificar la divisibilidad entre 2, nos vamos a fijar solo en la última cifra. Si la última cifra es par, entonces cumple. Si la última cifra es impar, entonces no cumple. Muy bien. Para verificar si un número es divisible entre 4, debemos revisar sus últimas dos cifras. Si las últimas dos cifras son un múltiplo de 4 o son 0, 0, lo que va a querer decir eso es que el número es divisible entre 4. Para verificar si un número es divisible entre 8, nos vamos a fijar ahora en las últimas tres cifras. Deben ser las tres ceros o un número que sea múltiplo de 8. En esta verificación podemos hacer divisiones, pero en todo caso podríamos ahorrarnos un tiempo si el número fuera demasiado largo. Para estos dos ejemplos, ambos son múltiplos de 8. Por otro lado, para verificar si un número es divisible entre 3 o entre 9, los criterios también son muy semejantes, solo que en este caso nos vamos a revisar la suma de las cifras de la cantidad que estamos evaluando. Es decir, ya no nos vamos a fijar simplemente en las últimas cifras y su relación, sino en la suma de todas las cifras. En este caso, para el 32.904, vamos a hacer la suma de 3 más 2 más 9 más 0 más 4. Como esa suma da 18, podemos concluir que el 32.904 es múltiplo de 3. Por otro lado, el 907, la suma de sus cifras, 9 más 0 más 7, da 16 y 16 no es un múltiplo de 3. Por eso podemos asegurar que el 907 no será divisible entre 3. Sin embargo, la divisibilidad entre 9, aunque es semejante, la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9. Ya no basta con que sea múltiplo de 3. Entonces sumamos 9 más 8 más 1 más 6 y eso me da 24. Pero 24 no es múltiplo de 9, con lo cual concluimos que 9.816 no es divisible entre 9. Por otro lado, en el 6.300 tenemos que la suma es 6 más 3 más 0 más 0 y eso me da 9. 9 es múltiplo del sí mismo y por eso podemos concluir que 6.300 es divisible entre 9. Continuemos. Para la divisibilidad entre 5, que es un criterio muy sencillo, solo nos fijamos en la última cifra. Vamos a fijarnos en que la última cifra sea un 0 o un 5. ¿Está bien? Nada por fuera de eso. Entonces, a partir de eso, concluimos que el 9.000 y el 605 son múltiplos de 5. La divisibilidad entre 7 es un poco más elaborada. Lo que vamos a hacer es ignorar la cifra de las unidades, el número que nos quede a la izquierda lo escribimos y le vamos a restar 2 veces la cifra de las unidades, con lo cual nos queda 10 menos 2 por 5, 10 menos 10 da 0. Si el resultado de esa resta es 0 o un múltiplo de 7, podemos asegurar que el número original es divisible entre 7. Por otro lado, el 284, cuando hacemos la comprobación, nos queda un 28 menos 2 veces 4. Pero 28 menos 8
da 20 y 20 no es múltiplo de 7 ni 0. Así que concluimos que 284 no es divisible entre 7. Muy bien, para la divisibilidad entre 11 vamos a comparar las sumas de las cifras las sumas de las cifras alternadas, es decir, vamos a empezar desde la primera hasta la tercera y desde la segunda a la cuarta. Por el lado de arriba tenemos 1 más 7, la suma da 8, y 0 más 8, la suma da 8 abajo. Cuando restamos esas dos sumas, el resultado nos tiene que dar 0 o múltiplo de 11 para poder concluir positivamente. En este caso es así. Tenemos que el resultado dio 0, por lo tanto 1078 es un múltiplo de 11. Cuando hacemos la comprobación con 9 más 8 y luego 0 más 6, obtenemos por arriba 9 más 8, 17 y 0 más 6, 6. Cuando hacemos esa resta de 17 menos 6 nos da 11, que es la segunda parte también del criterio. Por lo tanto, concluimos que 9086 también es múltiplo de 11. De esa forma tenemos ahí dos ejemplos por cada uno de esos criterios del 5, del 7 y del 11, que son números primos. Quise sacar el del 6 y el del 10 aparte porque quiero mostrarles que hay una posibilidad de que sigamos construyendo criterios de divisibilidad en tanto sepamos esta restricción. La divisibilidad entre 6 se comprueba con la divisibilidad entre el 2 y el 3. Fíjense bien que 2 por 3 es 6. Sin embargo, 2 y 3 además cumplen con una condición importante y es que no tienen ningún otro divisor en común. Gracias a eso es que se puede construir el criterio de divisibilidad del 6 a partir de ellos dos. Lo mismo para el 10. El criterio de divisibilidad del 10 es que su última cifra sea 0. Por eso esto cumple, el 50 cumple y el 605 no cumple. ¿Qué es lo importante? Que en la divisibilidad entre 10 se cumple al mismo tiempo la divisibilidad entre 2, o sea, el número debe ser par, y además el número debe ser múltiplo de 5, con lo cual se convergen, ¿cierto? Estos dos criterios y termina pasando que un número es divisible entre 10 siempre y cuando termine en 0. Para la divisibilidad entre 6 tenemos que confirmar que el número sea par y al mismo tiempo sea múltiplo de 3. El 102 cumple porque sumamos las cifras y nos da 3. Eso es múltiplo de 3 y además el 102 es un número par. El 206 es par, cumple por ese lado. Sin embargo, cuando vamos a verificar la suma de sus cifras, 2 más 0 más 6 nos da 8 y 8 no es un múltiplo de 3. Con lo cual decimos que el 206, a pesar de ser par, no es múltiplo de 6. Estos son los criterios de divisibilidad que les quería mostrar. Con ellos construimos muchísimos más, teniendo en cuenta que para poder construir un nuevo criterio de divisibilidad tenemos que asegurarnos de usar números que no tengan nada en común, que no tengan divisores en común. Por ejemplo, para construir la divisibilidad entre 15 podríamos utilizar el 3 y el 5. Para construir la divisibilidad entre 72, por ejemplo, podríamos utilizar el criterio del 9 y del 8, puesto que 9 por 8 es 72 y además el 9 y el 8 no tienen nada en común. Deben cumplir esas dos condiciones, que el producto sea la cantidad que buscamos, pero al mismo tiempo que esos dos números no tengan nada en común. Por acá terminamos. Esperamos que este video les haya gustado. Para conocer más de nuestros contenidos, sigan conectados con nuestra plataforma virtual. Muchas gracias y hasta pronto.